dar fruto, y no solo fruto, sino mucho fruto, como así el Señor lo quiere. También todos los días viernes, de manera presencial, acá en la congregación, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, tenemos un tiempo de ayuno y oración. Esto es todos los viernes. Si usted puede hacerlo, dispone de ese tiempo, venga, y acá estamos orando. Algo que pasó esta semana fue de que cerramos las puertas por cuestiones de seguridad. Entonces los hermanos que llegaban timbraban y entraban, pero algunos se fueron porque por lo general las puertas estaban o se las tiene un poco abiertas. Pero la semana pasada pasó algo que hizo que mejor las tengamos cerradas. Sí, hubo una persona que entró, vio y se fue, y entonces como que ya eso no estuvo tan sabio de que tengamos la puerta abierta. Entonces esta semana cerramos la puerta, igual lo vamos a hacer las siguientes semanas. Usted viene, timbra y pues vamos a salir y abrirle para tener ese tiempo de oración, todos los viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Amén, hermanos. Les animamos para que podamos hacerlo, ya que una iglesia que ora es una iglesia unida y Dios honra la unidad. Dios quiere que tengamos ese sentir, ese parecer. Y es un pueblo que Dios nos ha establecido para que le adoremos, y no solamente como acabamos de hacer a través de los cánticos, a través de las alabanzas, sino que nuestra vida misma es una adoración hacia Él. Y parte de ello es darle lo que Él nos ha dado, con una mente de administrador, poder entregarle al Señor lo que Él así lo pide. Y vamos a orar por las ofrendas, por los diezmos que en esta mañana el Señor nos permita recoger, que éstas sean usadas para que el reino siga creciendo, para que su obra siga extendiéndose y para que muchos que no conocen todavía al Señor lo puedan hacer. Bendito Dios y Padre, una vez más en esta mañana te damos gracias por el privilegio que nos has dado, Dios bendito, de poder, oh Dios, darte lo que en su gracia usted nos ha concedido. Queremos hacerlo con un corazón alegre, queremos hacerlo, Dios, con un corazón generoso, Padre, porque así usted lo demanda en su palabra. Guárdenos de hacerlo con una actitud que no es conforme a su voluntad. Papito bueno, oramos para que estas ofrendas que en esta mañana vamos a recoger sean usadas, Señor, oh Dios, sigan utilizadas, Padre bueno, Dios, para que tu reino siga creciendo. Que bendigas la provisión de la casa, Señor, oh Dios amado, así como también de los misioneros, de aquellos que, oh Dios, han ido, Señor, y están en otros lugares compartiendo las buenas nuevas de salvación. A usted le bendecimos, Padre, y a usted le damos la honra y la gloria por tal privilegio que tenemos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden recoger las ofrendas. El día de ayer tuvimos una gracia, un regalo de Dios como célula que hemos participado ya algunos años. Nos volvimos a reunir físicamente a los 3 años, desde la pandemia. El día de ayer nos reunimos físicamente y fue un buen tiempo. Vamos a continuar haciéndolo porque vía Zoom, porque por la situación de seguridad que se ha dado en el sector donde realizamos la célula se ha vuelto un poco más peligroso. Entonces vamos a hacer una reunión mensual, presencial, más temprano, y las normales, las habituales que hacemos los miércoles a partir de las 7 de la noche vamos a continuar. Pero fue bonito encontrarnos con los hermanos como grupo y compartir. Sí, fue algo que en realidad una gratificación, el saber que Dios está haciendo eso y que poco a poco vamos pues mejorando, vamos haciendo las cosas de mejor manera y volver a estar en la comunión que Dios quiere. Damos gracias a Dios por la tecnología que nos ayudó muchísimo, sostuvo lo que se refiere a las enseñanzas, las prédicas durante el encierro que pasamos.
pero eso también ha desvirtuado lo que implica hacer iglesia. Iglesia es lo que estamos en este momento haciendo, la presencia, el estar juntos, el compartir, el estar persona a persona. Por ello les animo a que no desmerezcamos los servicios presenciales. ¿Sí? Si Dios ha permitido que ya lo hagamos, pues seamos fieles al mandato que el Señor así nos dice, porque es hacer iglesia. En este tiempo pues toca seguir usando la tecnología para que a través de ella pues podamos seguir creciendo en el propósito que Dios quiere para nuestras vidas, pero no desmerezcamos el que nos congreguemos físicamente. Amén. ¿Sí? En esta mañana quiero compartirles algo que debe ser una característica del creyente, y para ello quisiera que abramos nuestras Biblias en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Dice la Escritura: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esta es una característica que todo creyente, que todo discípulo del Señor debe manifestar en su vida. El regocijo, el gozo en el Señor. Ya que el texto nos habla de que este regocijo, esta actitud de alegría en nuestro corazón debe ser siempre. Y bueno, uno a través de eso vendrían en este momento preguntas en cómo puedo estar uno gozoso cuando pasa lo que pasa, cuando la enfermedad ha tocado las puertas de nuestras vidas, cuando las injusticias tenemos que sobrellevarlas, y bueno, muchas cosas más que todos sabemos que son parte de vivir en este sistema, en este mundo. Pero Dios no se equivoca. Dios siempre sabe lo que necesitamos, sabe lo que en realidad nos conviene, y algo que Él sabe es que siempre mantengamos una actitud de gozo. Jesucristo fue llamado como un varón de dolores, dice el libro de Isaías, un hombre que fue experimentado en quebrantos. Sin embargo, nuestro Señor poseía un gozo profundo que iba más allá de lo que todo el mundo pudiera ofrecerle o darle. Cuando nuestro Señor Jesucristo se enfrentó a la muerte en la cruz del Calvario, el Señor les declaró a sus seguidores en Juan 15:11: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es importante, amados hermanos, que sin ser influenciados por cualquier circunstancia que podamos estar atravesando, Dios nos ha dejado su gozo. Y este gozo va más allá de cualquier circunstancia en la vida. Es un gozo que desciende del cielo. Y la voluntad de Jesús es que ese gozo esté en nosotros y se cumpla, lo disfrutemos. Por eso también el apóstol Pablo, por inspiración divina, declara, ¿cierto?, que debemos siempre tener un gozo. Es por eso que aquellos que hemos confiado en Cristo Jesús, tenemos el privilegio de experimentar esa plenitud de gozo, como lo declara el salmista en el Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. A la luz de este pasaje, vemos que el gozo lo encontramos en la presencia de nuestro buen Dios. Un Dios que se ha revelado a un mundo que no lo conocía. Hay un texto que, por ser muy conocido,
como que tenemos la tendencia a desmerecerlo. Todos, creo que todos, una u otra vez hemos escuchado este pasaje que declara en el libro de Génesis, cuando Dios hizo al hombre, y lo dice que lo creó a su imagen y semejanza. A su semejanza lo hizo Dios. Y como es un texto tan conocido, pues tenemos esa tendencia a que, bueno, sí, no, somos a imagen y semejanza, y no meditamos en lo que implica ser a imagen y semejanza de Dios. Y es aquí cuando vemos, ¿cierto?, que Dios en su gracia nos ha prometido que tengamos una plenitud de gozo en su presencia. Tenemos ese atributo divino dado por Él para que podamos experimentarlo. Somos seres espirituales, los cuales podemos tener esa relación. Independientemente de que hayamos conocido al Dios vivo y verdadero, o al Dios que nos hayan enseñado, o al Dios que yo pude haber concebido en mi vida, por razón de ser seres espirituales, buscamos aquello. Cuando nos pasa alguna situación, ¿cierto?, es como que la tendencia es alzar a ver arriba y decir, bueno, ayúdame, aunque de pronto no sé ni cómo se llame. Pero eso no vemos en los animalitos. No vemos cuando, por ejemplo, un animalito es atropellado. No vemos que ese animalito alce su vista al cielo y diga, Señor, sácame de esta. No, ellos no tienen ese privilegio que nosotros sí tenemos, de poder concebir al Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Un Dios que la Biblia dice que es invisible, pero que se ha revelado en la persona de Jesucristo, y que no solamente quiere revelarse en la persona de Jesucristo, sino que quiere revelarse también a través de nosotros. Lo que nuestro bendito Dios creador, al decir hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, estaba diciendo, hagamos a Dios, al hombre, para que nos represente aquí en la tierra, para que sea un representante de nosotros aquí en la tierra, porque Dios jamás nadie lo ha visto. Dios es espíritu, no sabemos cómo es un espíritu, no sabemos si tiene color, si tiene formas, es espíritu. Pero Dios quiere que a través de nosotros podamos reflejar a Dios. Y parte de ello es el gozo. Es el gozo que Dios ha transmitido. Y es por eso que en realidad debemos evaluarnos muchas veces si en realidad las preocupaciones, las ansiedades de la vida están quitándonos ese gozo. Están siendo parte prioritaria en nuestros pensamientos, por tanto en las acciones que vamos a cometer. ¿Por qué nos puede pasar? Somos muy susceptibles a las circunstancias, a las cosas, a las personas, a los problemas, y estos pueden quitarnos una bendición que ningún dinero del mundo, que ninguna riqueza de esta tierra puede darnos, que es tener un gozo. Y ese gozo, como acabamos de ver, está en la presencia de nuestro bendito Dios. Dice que a su lado hay una delicia, y una delicia que es para siempre. ¿Por qué? Porque el creyente ha sido ungido con el gozo del Señor. ¿Sí? Su presencia ha sido manifestada en nosotros y nos ha dado su gozo. Salmo 45:7. Dice la Escritura, has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. Y mire con qué le ungió, con óleo de alegría. ¿Sí? El creyente ha sido ungido con un óleo de alegría, con gozo. Es por eso que eso debe ser parte natural de nuestro caminar en la fe. Sin embargo, la realidad es que muy pocos creyentes disfrutan de este privilegio. Más bien, viven bajo esa nube de desilusión, de desesperanza, cuando tranquilamente y confiando en el Señor, podríamos andar en la luz que es el gozo de nuestro buen Dios. Entonces muchas veces puede venir a nuestro corazón una pregunta: ¿qué es lo que ha robado ese gozo? ¿Qué es lo que nos ha quitado ese gozo que Dios ha prometido y que ha establecido que podemos tenerlo? En la carta
a la iglesia de Filipos, el apóstol Pablo expresa su gratitud a todos los creyentes. Pero lo más importante es que nos revela el secreto del gozo del creyente. ¿Cómo mantenernos en esa posición? ¿Cómo poder disfrutar ese mandato que Dios nos da? Regocijaos en el Señor. Siempre les digo, regocijaos. En toda la carta, una carta en realidad pequeña, solamente 4 capítulos, el apóstol Pablo nombra 19 veces la palabra gozo. Lo nombra también a través de la palabra regocijo. Y si nosotros vemos el apóstol Pablo en qué condición se encontraba cuando escribió esto, pues era totalmente algo discordante a lo que un hombre podría estar disfrutando, ya que el apóstol Pablo escribe esta carta cuando está detenido, cuando está preso. Y está preso no porque haya hecho algo malo, está preso por causa de predicar el evangelio, por causa de hablar las buenas nuevas de salvación y vida eterna a un mundo que no la conocía, y que eso causó furor, causó malestar, y cumplió lo que el Señor Jesucristo dijo: el mundo os aborrecerá. Pero Pablo, aún en esa cárcel, donde pues los historiadores cuentan que eran cárceles que por lo general las personas que eran sentenciadas a esos lugares no lograban cumplir la sentencia porque se morían con alguna enfermedad, porque las cárceles de aquellos días, hermanos, no son como las de ahora. En realidad se habla de que las cárceles de hoy día no son tan buenas, pero las de antes eran peor. La gente no lograba cumplir su condena, se morían enfermos, morían con paludismo, morían por inanición, morían por muchas cosas. Dice que les amarraban esos grilletes y que eso les cangrenaba la piel, les cangrenaba el cuerpo y terminaban muertos. En esa condición se encontraba el apóstol Pablo. Y en esa condición es que por inspiración divina Dios le muestra, ¿cierto?, que hay gozo en medio de cualquier circunstancia. Pablo era prisionero de Roma. Muchas veces el apóstol Pablo, por ejemplo, anhelaba llegar a Roma a predicar las buenas nuevas de salvación, pero llegó a Roma es prisionero. Fue llevado a una casa donde él alquilaba, pero estaba encadenado a un soldado romano y no se le permitía predicar en público. Estaba ahí preso. ¿Sí? Dice la palabra en Hebreos 28:30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñándoles acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. A veces nosotros como personas, las circunstancias hacen que nos desviemos del propósito establecido por Dios en esta tierra, de ser esos representantes. Pero vemos que Pablo no, Pablo siguió, aunque estaba encadenado, aunque estaba preso, dice que predicaba de una forma abierta y sin impedimentos a aquellos que Dios les traía. Muchas veces queremos hacer las cosas de una manera, pero Dios tiene otros planes. Y algo que nos ayuda a no quitarnos el gozo del Señor es que andemos en sus planes, no en los nuestros. Muchas veces estamos frustrados, nos sentimos cansados por lo que tenemos y no tanto por el oficio que Dios nos haya dado. Estoy hablando de un oficio de ser padre, de ser esposo, de ser un hijo. A veces como que nos frustramos por los papás que nos han tocado, o nos frustramos por el esposo que me ha tocado, o me frustro por la esposa que tengo, o me frustro por los ingratos que Dios me ha dado. Y las frustraciones no vienen tanto por el hecho de la función que cumplo, de madre, de padre, de esposo, sino más bien por las expectativas no cumplidas. Expectativas que no necesariamente son malas. De pronto uno anhela algo bueno para los hijos. Yo creo que todo padre quiere lo mejor para sus hijos. Pero resulta que en ese caminar los chicos toman otros caminos. Y como padres nos frustramos. Nos desalentamos, ¿cierto? Como que uno quiere lo mejor para la relación de pareja, ¿sí? Y nos frustramos porque de pronto no sale como yo quiero.
Son las expectativas no cumplidas que en realidad nos quitan el gozo del Señor. Pero cuando estamos en las expectativas de Dios, nuestro gozo siempre se va a mantener. Recuerda lo que dijo el salmista: a tu diestra encontramos de la delicia. La plenitud de gozo está en su presencia. Caminar en sus proyectos, en sus planes. Descansar en lo que Él ha prometido, porque Él lo hará. Dios es perfecto, Dios es infinito, Dios es invencible. Lo que Él ha dicho pasará, se cumplirá. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Pero muchas veces lo que uno dice no es así, no se cumple porque somos limitados. Somos seres, cierto, imperfectos. Entonces el hecho de cumplir el oficio, de ser esposo, de ser padre, no cansa a la persona, porque Dios no da algo a alguien que no pueda hacerlo. Lo que nos cansa es las expectativas no cumplidas, y que muchas de estas están en nuestra voluntad y no en la voluntad de Dios. Es por eso que debemos conocer la voluntad de Dios, debemos conocer el plan de Dios para nuestras vidas y en ellas disfrutar. Es, por tanto, hermanos, de relevancia que nosotros tengamos en cuenta aquello, el servicio al Señor. Hay muchos hombres de Dios que están desanimados, que se sienten cansados, porque de pronto las cosas no están saliendo como ellos quisieran. Y no se desaniman por el trabajo que está haciendo en la obra, sino por las expectativas no cumplidas, frustradas por las circunstancias. Más bien, ¿cierto?, debemos estar siempre gozosos, porque cuando dejamos de tener gozo en hacer lo que hacemos, amados hermanos, dejamos de cumplir el propósito de Dios. Nada de lo que hagamos para el Señor. Si yo voy a ser un padre que todo hago enojado, todo me molesta, todo me fastidia, no voy a alcanzar el gozo que Dios quiere para disfrutar de lo hecho. De nada va a servir que haga lo que tenga que hacer con una actitud, ¿cierto?, de violencia, con una actitud displicente, porque no va a dar el fruto en nuestras vidas. Si usted es un esposo, si usted es un padre, debe gozarse en esa función, ¿sí? Y las expectativas déjelas a papá. Él hace lo que tiene que hacer. Y usted disfrute el ser padre, y usted disfrute el ser un esposo, una esposa, usted disfrute a sus padres. Algún rato ya no estarán. Y ahí es cuando la tristeza, ¿no?, de ver personas que se aferran a un féretro, ¿cierto?, diciéndole que le quiere cuando en ese féretro ya no le oye nadie. Es en vida, disfrute. De pronto sí, nos hemos equivocado como padres. Sí, nos hemos equivocado como hijos, nos hemos equivocado como cónyuges. Pero eso no hace razón, ¿cierto?, de que disfrute ese regalo que Dios me ha dado, la familia. Disfrute la familia, disfrute lo que Dios le ha dado, el trabajo, disfrútelo con alegría. Si está sirviendo en la iglesia, qué lindo que es hacerlo con gozo. Disfrute de lo que hace. A los obreros, disfruten de eso, disfruten con los hermanos enseñando la palabra. No hay mayor gozo que ese. Pero cuando se pierde el gozo, hermanos, no hay sentido, no hay razón de ser. Y eso le pasó también al apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 1, desde el versículo 15, el apóstol Pablo declara que muchos creyentes procuraban hacerle difícil la vida al apóstol. No es que todo tenía claro y listo. Declara el texto: algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros lo hacen por amor, sabiendo que en esto estoy puesto para la defensa del Evangelio. Aún en la predicación de la palabra, el apóstol Pablo encontró opresión. Como él estaba preso, entonces dice que unos anunciaban a Cristo, pero no por el anhelo correcto de que conozcan al Señor, sino para, ¿cierto?, hacerle contención al apóstol. No eran sinceros, porque querían, dice, añadirle aflicción a sus prisiones.
pero también había otros que lo hacían por amor. Entonces, en cualquier aspecto vamos a encontrar ciertos ladrones, digamos así, que nos quieran quitar la paz. Pero a pesar de aquello, a pesar del peligro, a pesar de la incomodidad, Pablo sobreabundaba en gozo. Y por eso es que la carta a los filipenses es una carta que nos habla y nos exhorta, nos alienta y nos anima a que vivamos siempre en el gozo del Señor. ¿Cuál era ese secreto que poseía el apóstol? ¿Cuál era ese secreto para que él pueda estar gozoso cuando era perseguido por los de casa, cuando era perseguido por los de afuera, cuando era perseguido por los judíos, cuando era perseguido por los gentiles, cuando le tocó pasar naufragios, cuando le tocó pasar apedreamientos, cuando le tocó pasar ayunos, cuando le tocó pasar muchas cosas? ¿Qué era lo que tenía el apóstol para mantener ese gozo? Entonces, cuando uno lee la palabra de Dios, encuentra que ahí está. Y en el libro de Filipenses usa la palabra sentir. Y este sentir habla o refiere al uso de la mente. Lo que tenemos en nuestra mente es lo que va a hacer que cómo actuemos, cómo pensemos, cómo vivamos. El apóstol Pablo usa 8 veces esta palabra en esta carta y otras 6 más con palabras sinónimas como ánimo, pensamiento, estimar, pensar. En otras palabras, el secreto del gozo cristiano, amada iglesia, se encuentra en la manera de que cómo el creyente piensa y por tanto cómo tiene sus actitudes. La perspectiva de hijo de Dios que debemos tener es la que determinará cuál es el resultado para nuestras vidas. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Lo que usted piensa es lo que es. Así dice Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Y por eso es que en Filipenses la carta habla de aquello. ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que tienes en tu mente? ¿Qué es lo que estás pensando? Y no solo acá, sino también podemos citar Romanos 12, por ejemplo, cuando nos exhorta, ¿cierto?, a que nosotros renovemos nuestro entendimiento para que podamos comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, lo que el apóstol Pablo nos quiere demostrar a través de esta carta es de que lo que tiene en la mente el creyente es lo que va a hacer que experimente el gozo del Señor, o se sienta desanimado, o se sienta desalentado, o se sienta triste. Todos de una u otra manera hemos sufrido agravios en esta vida, unos con razón, otros por injusticias. Pero si yo me dejo llevar de eso, se me va a quitar el gozo. Si yo mi mente la saturo de ese pensamiento injusto que recibí, de ese trato injusto que tengo, o aún también de que las consecuencias que estoy pasando de mis malas decisiones, ¿cierto?, afectan, pues el gozo se va a ir. Es necesario, por tanto, descubrir, ¿cierto?, quiénes son estos atenuantes, o como les dije, ¿no?, quiénes son estos ladrones que nos roban el gozo, para luego determinar la clase de actitudes que nosotros debemos tener a fin de, ¿cierto?, derrotar a estos ladrones que nos quieren quitar el gozo del Señor. Porque el ladrón vino, ¿cierto?, a matar y a robar. ¿Y quién es ese ladrón? El diablo. Así lo declaró el Señor. Eso es tan claro, ¿cierto?, como un vaso de agua cristalino. Tenemos un enemigo que quiere robarnos, en este caso, el gozo. Y este enemigo usa las circunstancias para robarnos este gozo. Ya que la mayoría de nosotros confesamos que cuando las cosas van en viento en popa, cuando todo está bien, nos sentimos muy felices, nuestro comportamiento es diferente, es agradable, nos gusta tener una relación, estamos bien.
Es como la niña cuando llega, ¿cierto?, su padre y justo estaba con una amiguita y le dice: mi papi seguro que le ha ido bien en la oficina, dice. Y la amiguita le dice: ¿y por qué? Es que llegó, dice, y no azotó la puerta del carro, no tiró la puerta de la casa y hasta un beso le dio a mi mamá. Entonces le ha ido bien en el trabajo, dice, ¿no? Porque a veces es la tendencia, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo te fue? Mal. No me digas nada, no quiero saber nada, ni yo mismo me quiero hoy día. Va al espejo y ese espejo se rompe. Las circunstancias, amados hermanos, muchas veces hacen que nos quiten el gozo del Señor. Es por eso que debemos, ¿cierto?, determinar, considerar cuáles son esas circunstancias de nuestra vida que realmente están bajo nuestro control. Porque hay otras que no tenemos, ¿cierto?, control en muchas cosas, en muchas áreas de nuestra vida, pero no por eso deben ser razón de quitarnos el gozo. La persona que depende su felicidad de las circunstancias y que éstas sean ideales, pues será una persona infeliz. No son las circunstancias las que me hacen la felicidad, ¿sí? Cuando el hombre depende de las circunstancias pasa a ser un esclavo de ellas y las circunstancias se ríen de este hombre. Sin embargo, la palabra nos enseña, ¿cierto?, que aunque haya o estemos en la peor circunstancia, podemos tener gozo en nuestro corazón. Esto habla, amados hermanos, que nosotros no debemos vivir en un nivel basado a lo que estamos experimentando, sino que debemos vivir en el nivel de un creyente. ¿Y cuál es ese nivel? El nivel de la verdad. ¿Cuáles son las circunstancias que podemos estar atravesando? No hay trabajo, la economía está baja. Esa es la circunstancia que estamos viviendo y es algo real, no nos estamos inventando. Pero si el creyente vive en esas circunstancias, se le va a ir el gozo. Pero si el creyente comienza a vivir en el nivel de la verdad de que Dios le ha establecido en su vida, va a seguir adelante. ¿Cuál es el nivel de la verdad? ¿Cierto? Yo te proveeré, yo soy tu proveedor, nada te faltará. Muchas veces no es que necesitamos, porque Dios nos da conforme nuestra necesidad, a sus hijos nos da conforme su necesidad. El problema está en que no nos da lo que queremos, ¿sí? Y una cosa es algo que querramos y otra cosa es algo que necesitemos. Dios es fiel, Él siempre nos va a dar lo que necesitamos. Entonces ahí es cuando nos frustramos, cuando de pronto no obtenemos lo que queremos. Y muchas veces lo que queremos no es necesario en realidad, ¿sí? Lo que queremos muchas veces pasa o excede de lo que en realidad necesitamos para vivir una vida plena a plenitud. Otra de los factores que nos roban el gozo son las personas, la gente. Muchas veces hemos perdido nuestro gozo a causa de las personas, de lo que hacen o lo que dejan de hacer o lo que nos han hecho. Y eso en realidad ha contribuido para que nosotros seamos infelices. Un desaire, una ingratitud, un abandono, un engaño, una mentira. Todas esas cosas hacen que la persona le quite el gozo. Y teniendo en cuenta que nosotros también podemos hacer eso hacia otros. Nosotros pudimos haberles hecho un desaire a alguien, pudimos haber engañado a alguien, pudimos haber mentido a alguien, pudimos haber sido agentes que llevaron, ¿cierto?, y quitaron la paz a esas personas. Pero el creyente no debe ser así, ni tampoco tomar una decisión de aislarme porque, como bueno, ahora está la palabra esa de moda, no, yo no quiero estar con esos tóxicos, ¿cierto? No vivas en esa relación tóxica, saben decir ahora, ¿no? ¿Sí? Pero esa no es la solución, porque Dios no nos hizo ascetas. ¿Qué es el ascetismo? La decisión que tomó el hombre de irse a vivir en la montaña, solito, para que nadie le haga daño, para que nadie le diga nada.
Esa no es la solución. ¿Por qué? Porque Dios no nos hizo ascetas, Dios no nos hizo hombres o mujeres aislados. Eso está contrario a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es de que vivamos en comunidad, que vivamos en armonía. Por eso es que el hombre tiene, ¿cierto?, en su naturaleza el ser parte de algo. Y hablamos de los grupos, ¿no? Y hablamos de los equipos de fútbol, y hablamos de los clubes, y hablamos, ¿cierto?, de las instituciones, y hablamos de las asociaciones, porque el hombre tiene esa tendencia de estar en comunión con las personas. Pero resulta que esas personas muchas veces nos pagan de una manera que nos quitan el gozo, que nos quitan la paz, que nos quitan la tranquilidad. Entonces muchos toman la razón, ¿cierto?, o la decisión de aislarse, y eso les va a hacer más infelices. Nada sacamos aislándonos, sino más bien siendo luz y sal, como dice el Señor en Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esto nos habla de que nosotros podemos hacer la diferencia en un mundo de tinieblas. Porque si la luz se va de las tinieblas seguirán siéndolo. Pero nosotros estamos ahí para seguir, para perseverar, para tener puesto, ¿cierto?, en el hombre perfecto, en Jesús. Aquel que ha dicho, sí, y lo ha hecho. Aquel que ha declarado que estará con nosotros y lo hace. Conozco mucha gente que le hemos fallado a Dios. Me incluyo, le hemos fallado a Dios en el caminar de la fe. Pero no conozco a nadie que me haya dicho que Dios le ha fallado, si se agarró de Él, si comenzó a caminar de Él. No conozco a nadie en el caminar de la fe que me diga, Dios me falló. Nosotros le hemos fallado, yo le he fallado, pero nuestro buen Dios no. Y eso hará la diferencia para que podamos ser luz, para que podamos ser esa sal en un mundo que necesita aquello. Aunque ese mundo muchas veces nos paga con situaciones que nos pueden quitar el gozo. Pero la mirada no está en las personas. La mirada debe estar puesta en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo, el cual, menospreciando el oprobio, se subió a la cruz, y en esa cruz nos hizo que todo aquel que creyera en Él obtenga la victoria. Entonces sí hay manera de tener un gozo a pesar de las personas que muchas veces nos causan daño. Pero si la sal se desvanece y se hace amarga por causa de otras personas, ¿de qué fe estamos hablando? ¿O de qué diferencia estamos hablando en nuestras vidas? Algo también, otra gente que hace que nos quite el gozo son las cosas. Vivimos en un sistema saturado de las cosas materiales. Y nos han hecho creer que si tenemos tal o cual artefacto, nuestra vida va a cambiar y va a ser mejor. Y no es tanto así. Una sociedad que nos hace creer que si compramos tal cosa nos va a revolucionar la vida, y no es tanto así. Cuenta la historia de que un vecino estaba cambiándose de barrio a la casa y el vecino le estaba viendo que metía un montón de cosas, y sillas, mesas, bueno, un montón de cosas. Entonces se le acerca y le dice, vecino, le dice, ¿sabe qué? Quisiera que me venga a ver cuando usted necesite algo, ¿cierto? Y el otro le dice, ¿y para qué? Para enseñarle a vivir sin esas cosas. Sí, muchas veces creemos, hermanos, que si tengo esto, va a cambiar. Si tengo el último, ¿cierto?, el 14 Pro, va a ser diferente. ¿Sí? Pero no necesariamente es así. Hay muchas cosas que nos sirven. La tecnología vale mucho hoy día, ¿no? Pero a veces la gente se frustra porque está andando con su iPhone 6 y hasta el 14.
Y el 6 le usa muy bien, lo utiliza bien, ¿cierto? Y nos dejamos nubilar por las cosas y en nuestro corazón puede entrar la envidia. Y uno comienza a ver por qué él tiene y yo no, ¿cierto? Antes del mundial, las promociones para las televisiones de 14, de 21, de 51, de 71, ¿no? Y la gente comenzó a frustrarse porque no tenía la televisión de 71 para ver el mundial, cuando sí tenía su televisión y podía disfrutarlo. Las cosas nos roban el gozo. Por eso es que Dios vez tras vez nos habla de que nuestra mirada no debe estar puesta en las cosas terrenales, sino en las celestiales. Porque acá estas se apolillan, ¿cierto? Se dañan, se pudren, se acaban. Pero las celestiales son eternas. Pero el hombre tiene esa tendencia, hermanos. Así somos. Y es una lucha que debemos, ¿cierto?, enfrentarla todos los días. Y para enfrentarla debemos aceptar que así somos. Hay una historia que dice que iba un papá con sus 2 hijos a un parque y en el parque estaba que se peleaban los 2 chicos, se peleaban. Entonces se acerca a un señor y le dice: ¿qué les pasa a sus hijos? Lo que le pasa a todas las personas, dice. Tengo 3 manzanas y cada uno quiere 2. Así somos, ¿cierto? ¿Cómo puede hacer un padre? Tiene 3, tiene 2 hijos, pero cada uno quiere 2 manzanas. Y esa era la pelea. Siempre quiero tener algo más. Las cosas nos quitan el gozo. ¿Sí? Disfrutemos de lo que tenemos. De hecho, el Señor nos dice: sé fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Muchas veces decimos: cuando tenga esto, ahí sí. Cuando llegue a conseguir esto, voy a tener aquello. No. ¿Por qué? Porque cuando tenemos ese pensamiento, no disfrutamos lo que Dios nos ha dado hoy. Y alguien añora, ¿cierto?, y piensa que va a ser feliz cuando Dios le concede una casa. ¿Está mal eso? No, no está mal. Lo malo está en que piense que la casa le va a hacer feliz. Y deja de disfrutar donde está ahora. Porque hay otros que no tienen donde dormir y de pronto esa persona sí tiene. ¿Sí? Dejan de disfrutar en realidad lo que Dios ya les ha provisto al momento, pensando que mañana va a ser mejor cuando llegue a tener algo mañana. Y resulta que mañana no llega a tener eso. Y le quita el gozo, y le quita la paz, y le quita la tranquilidad. Las cosas son necesarias para la vida. Sí, las cosas son en realidad mucha bendición cuando son canalizadas de la manera correcta. Qué bendición que es para una esposa que su esposo llegue con una lavadora, por ejemplo, de ropa, y que ella deje de lavar en piedra. Está bien, eso está bueno. Qué lindo. Las cosas son necesarias en muchos aspectos, pero en otros nos quitan el gozo. Le da la lavadora, no está contenta porque quería una centrífuga. ¿Se da cuenta? ¿Cierto? Tiene 3 manzanas, son 2, los 2 quieren 2 manzanas. Así es nuestro corazón muchas veces. Anhela y quiere eso. Dios en su gracia, ¿cierto?, nos dice eso. Seamos fieles en lo que tenemos hoy. En lo mucho el Señor nos pone. Pero si renegamos para lo que tengo, para lo que me pongo, para lo que puedo usar, ¿cómo Dios puede darme algo más si lo que ya me ha dado estoy renegando, estoy molestándome? Seamos agradecidos con lo que hoy tenemos. Sea poco, sea mucho, el Señor es fiel a su palabra, ¿cierto? Y nos dará conforme su gracia. Las cosas en realidad nos roban el gozo del Señor. Por eso es que Jesús dijo en Lucas 12:15, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y está bien que nosotros lleguemos a tener, eso es bueno, nos da cierta comodidad, nos da cierta estabilidad,
No deje de luchar por una estabilidad así, pero que no sea esa estabilidad la razón de que diga, esa es mi felicidad, ese es mi gozo. No, esto es parte de vivir una vida digna. Y disfrute de lo que tiene. Disfrute de esa casita si Dios la ha dado. Disfrute de ese carrito si Dios la ha dado. Disfrute de las cosas. Mañana puede el Señor darle mejores. Pero, como dice el texto, que la vida nuestra, la vida del hombre, no consiste en la abundancia de los bienes que poseamos. La verdadera vida del hombre está en la plenitud de estar en su presencia. Delicias a su diestra, como declaró el salmista. En el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo no habla en contra de las cosas, pero sí nos hace que evaluemos, ¿cierto? Y nos dice muchas cosas. Y dice, miren los lirios del campo. Ni aun Salomón, con todo su poder, con toda su riqueza, con toda su majestad, se viste como Dios les viste a las flores del campo. Dios es así. Dios quiere que nosotros nos gocemos en Él y disfrutemos en Él. Que no miremos lo que el hombre llama éxito, sino que miremos lo que en realidad Dios llama éxito. Pero es triste porque la mayoría de las personas hoy día piensan que el gozo viene a través de lo que puedan poseer. Porque eso les da poder, les da autoridad. Pero es una autoridad efímera, es una autoridad pasajera. La autoridad que Dios da es una autoridad que permanece y que prevalecerá ante cualquier cosa. Porque así dice Primera de Juan. Aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. Y ese es nuestro gozo, ¿sí? Y eso nos lleva, ¿cierto?, a otro ladrón de nuestros gozos, que es la preocupación, ¿cierto? La preocupación. ¿Ustedes han conocido a Juan Angustias? ¿Sí le han conocido? ¿Ah? De pronto verá, vaya al espejo. ¿Por qué nos preocupamos? Tenemos esa idea nosotros muchas veces. Nos preocupamos. ¿Qué será? ¿Cierto? Vaya al espejo, se queda viendo el espejo y por aquí ve una rayita, ¿no? ¡Y! Comienzan las preocupaciones. O como que el pelito se nos está haciendo más blanco. Empiezan las preocupaciones. Ya no soy el mismo. Ya no soy la misma. Entonces, ese es un ladrón también que nos quita el gozo. Las preocupaciones, y eso no debe ser, ¿cierto? Ese es uno de los peores en realidad, que quitan el gozo al creyente. ¿Cuántas veces nos ha sido robada la paz por situaciones que hemos oído, escuchado y que nunca se dieron? El hombre tiene la tendencia a suponer las cosas, ¿cierto? Y por lo general el 99.9% de las suposiciones son negativas, ¿cierto? Uno de mis hijos me dice, papi, me voy al cumpleaños de mi amigo. ¿Ya dónde es? En el Valle. Ya. ¿A qué horas vienes? A las 10. Bueno, mijito. 10:10 comienzo a pensar. No viene. ¿Qué le pasaría? Así es, siempre es, no puede llamarme. No sabe que la mamá no puede dormir mientras no llega. Y comienzo a pensar, y comienzo a maquinar, y comienzo a pensar un montón de cosas, ¿cierto? Y esas preocupaciones hacen que estés ya a lo que llegue, ¿qué? ¿Y por qué? Cuando de pronto no es así, pues no. Entonces resulta, llega, me dice, le digo, oye, ¿por qué llegas a estas horas? Es que papi, dice, como era en el Valle, nos fuimos y mi amigo me sacó hasta el Colibrí. En el camino se le bajó la llanta y la llanta ha tenido de repuesto en la casa. Nos tocó irnos a traer la llanta. ¿Por qué no me llamaste? Es que ahí no ha habido señal, estaban en el bosque. Pero yo ya supuse lo peor. Ya supuse que es un desconsiderado. Ya supuse un montón de cosas. Por eso es que las preocupaciones en realidad nos destruyen, nos quitan el gozo cuando es de confiar en el Señor, ¿cierto?
A veces de pronto llegan, ¿no? Y ve, están hablando de vos, ve, están diciendo esto, ve, están haciendo eso. Si nos ponemos en ese punto, ñaños, ¿cierto? Hasta el sueño se nos va a ir. Pero no es así. Papito Dios tiene control de las cosas. Su voluntad es mucho mejor que la nuestra. Y no porque nuestra voluntad sea mala. Pero es innecesario en realidad preocuparse de algo que en realidad no tenemos el poder de poder controlarlo. ¿Cierto? Preocupado con los que ahora en estas elecciones. No es así. El que venga es porque Dios lo ha permitido. Si sale un buen gobernante, si sale un malo, es la decisión del Señor. Uno debe seguir confiando en Él y orar por las autoridades. Eso nos manda la iglesia. No nos manda a salir a hacer huelgas, no nos manda a salir a hacer ahí, a quemar llantas. Al creyente le manda a orar. Ora por las autoridades, dice. Porque estas fueron puestas por mí. ¿Cierto? No que a veces el hombre quiere ayudarle a Dios porque está preocupado. Deje que Dios haga lo que tiene que hacer. Recuerde, cuando el enemigo se levante como río, el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. Déjele, descanse en el Señor. Descanse en su gracia, descanse en su soberanía. El Señor es el único que nos da el descanso. Usted puede ir a la farmacia y comprar sueño, pero no puede comprar descanso. Claro, usted va a la farmacia y pide unas 2 pastillas para las dormidol, para que se duerma. Pero descanso no puede, porque se levanta más cansado de lo que se acostó. Porque las preocupaciones están ahí. Entonces eso es una de las razones por las cuales en realidad el creyente le quita el gozo. Pero no debemos dejar. Debe descansar en lo que Dios le ha dicho. Hay gente que dice, ¿no? Yo me acuerdo de una señora hace años. Ay, mijito, me dice, la carne ha subido de precio, dice. Ya no vamos a poder comer carne. Ya creo que son como 12 años, todavía come carne. Pero así. Y les digo, y les hablo de una persona sincera. O sea, me decía sinceramente. Me decía, mijito, ya no vamos a poder comer carne. Se ha subido la carne. ¿Ya? Hasta ahora come. Pero come preocupada. O sea, no le entra con gusto, pues. Sí, no se preocupe de esas cosas. Dios ha prometido al que le considera a Dios como su pastor, que dice, nada me faltará. La clave está en que Él sea su pastor, ¿cierto? Entonces, si el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposos me pastorará. Confortará mi alma, ¿cierto? Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aderezas mesas delante de mis angustiadores. O sea, le pone salsita a nuestra vida, le pone gustito, eso es aderezas mesas, ¿cierto? Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. No le va a faltar, hermano. Pero la clave es el que Él sea su pastor. Él es su pastor. Él debe ser mi pastor. Las preocupaciones se van. Porque las injusticias siempre van a estar. Las diferencias siempre va a haber. Gente bien y malintencionada siempre vamos a tener que enfrentar. Las cosas nos van a fascinar. Pero por ellas, ¿cierto? Por sobre todas esas situaciones está en que usted tenga una comunión con Dios, que lo reconozca como su pastor, que lo reconozca como aquel que le guía, como aquel que le direcciona, como aquel que le da la paz, no las circunstancias. Que acudamos a lo que Él me dice, como por ejemplo en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, en el versículo
Vamos a Proverbios. Versículo 21. Versículo 21. Proverbios 3:21. ¿Cómo empieza el texto? Hijo mío. Ya. Ahora, en vez de hijo mío, póngale su nombre y léalo con su nombre. Entonces se me ocurre, ¿no? Iván, Carlos, Héctor, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma, y darán gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño te será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando ésta viniere, porque Jehová será tu confianza, y en él preservará tu pie de quedar preso. Entonces ahí las preocupaciones dejan de ser. ¿Cierto? Pedro, María, Anita, no se aparten estas cosas de tus ojos. ¿Qué quiere que Dios no se aparte? La ley y el consejo, su palabra. Esta debe estar en nuestro corazón, porque eso dice que nos dará vida. Abatida está mi alma, dice el salmista, pero tú la vivificaste. Muchas veces las injusticias, los agravios nos abaten, nos desaniman, nuestros sentimientos, nuestras emociones fluctúan, nos desalentamos. Pero algo que nos alienta y hace que podamos seguir adelante es que en nuestro corazón no guardemos eso, sino guardemos la ley y el consejo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que voy a olvidarme de lo que me hicieron? No, tenemos la capacidad de recordar muchas cosas, aún de nuestra niñez. Pueden pasar 40, 50 años y un evento, un color, algo puede hacer que me recuerde algo de mi niñez. Tenemos esa capacidad. La diferencia es cómo me acuerdo. Me acuerdo con dolor, me acuerdo enojado o me acuerdo en paz. Cuando guardo la ley y el consejo, ¿cierto? Dice, no temerás temor, no tendrás, ¿cierto?, pavor. La ruina no vendrá, no te dará temor de esas cosas. Dice que dormiremos bien, ¿no? ¿Sí? Dormiremos, en buen ecuatoriano, rico. Así, ¿no? ¿Cómo durmió? Rico, dice. Eso da solo Dios. Dejemos, ¿cierto?, de preocuparnos en realidad. ¿Cómo dejamos eso? Cuando la ley y el consejo del Señor, cuando las promesas que Dios me ha dado están en mi ser, y esas son las que van dirigiéndonos. Por eso es que, ¿cierto?, nosotros debemos tener en cuenta de que el creyente debe cultivar las clases correctas de actitudes mentales, espirituales, para poder mantenernos, ¿cierto?, al frente y en contra de estos 4 ladrones que hemos hablado en esta mañana: las cosas, las personas, las circunstancias y las preocupaciones. Con estas vamos a convivir de siempre, hasta que Cristo venga o Él nos lleve. Entonces, mientras estamos acá, debemos tener, ¿cierto?, 4 cualidades que el libro de Filipenses nos enseña. En el capítulo 1, por ejemplo, nos habla de tener una mente sencilla. Cuando habla de una mente sencilla, no habla de una mente simple. No habla de una mente que no razona, que no entiende. Sencilla, aquí la palabra habla de estar enfocado en una sola cosa. Ya que la palabra de Dios nos exhorta, por ejemplo, en Santiago 1:8, de que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. De eso está hablando cuando dice una mente sencilla, enfocado en una sola cosa. O como a mí me sabía decir mi abuelita, eres 7 oficios, 14 necesidades, me decía. Porque estaba en una cosa, mañana estaba en otra cosa, pasado hacía otra cosa, no hacía nada. A veces estamos así, no, estamos involucrados en una, en otra, total no terminamos haciendo nada.
Entonces tenemos que tener una mente sencilla que habla de estar enfocados en un solo sentir, como estuvo el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pare de contar. Su vida era Cristo. Entonces su labor era para Cristo, sus relaciones que tenía era honrar a Cristo, sus pensamientos estaban para Cristo, lo que él hacía era de Cristo. Y vez tras vez el apóstol nos muestra. Dice, no, Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Enfocado. Su vida era Cristo. Se acabó, no estaba apuntando por aquí, por allá y por acá, como muchos nos ha pasado. Entonces eso habla, ¿cierto?, de tener una mente sencilla, de tener un solo ánimo. Pero cuando tratamos de complacer a todos, bien difícil, ñaño. Qué difícil, porque a uno le gusta con más sal, a uno le gusta sin sal, a uno le gusta con ají, a otro no le gusta el ají. Trate de complacer a todos, ¿verdad? Para decirle bienvenido al club. No es así. Debemos tener una mente sencilla, enfocada, como tenía el apóstol. Para mí, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Entonces, cuando uno tiene claro, ¿no? ¿Sí? Mi hogar es porque Dios me lo dio. Entonces, lo que hago es para mi Cristo. Me dicen, tienes que amar a tu esposa, porque ahí se va a sentir feliz. Pero ese no es el fin, eso va a ser una consecuencia. Yo amo a mi esposa porque al amarlo le agrado a Cristo. Porque ¿quién me dio la esposa? El Señor. El Señor me dio la esposa, no yo. Era Dios. Dios en su gracia te concede tu pareja. Dios en tu gracia te concede a los hijos, por ejemplo. Entonces yo amo a mis hijos porque así les hago sentir felices. No, amo a mis hijos porque a Dios le agrada eso. Porque estoy consciente de que Dios me los dio. Aunque muchas veces, ¿cierto?, nos hacen salir canas de cualquier color. Pero es por Cristo. Porque si yo me enfoco en la persona, ahí queda, malagradecido, ni le regreso a ver. Ame su familia porque Dios se la dio. Eso es, mi vivir es Cristo. Honre su trabajo, sea un buen trabajador, porque Cristo le dio ese trabajo. Honre ese emprendimiento, porque el Señor le dio. ¿Cierto? Entonces voy a ser un buen trabajador, voy a ser un empresario honesto, porque Dios me lo dio. Ese es vivir. Para mí vivir es Cristo. Que Cristo sea reflejado en cada acción, en cada decisión, en cada posición en la que me encuentre. Es para Cristo. Es para no es tanto así decir para los hermanos lo que se haga las cosas, es para Cristo, porque Cristo me hizo parte de la iglesia. Entonces para mí Jesús es esto. Como consecuencia de aquello, la iglesia es bendecida. Pero si yo me quiero enfocarme a agradar a uno, bien difícil. Pero sí podemos enfocarnos a agradar a Cristo. Eso habla de una mente sencilla, o sea, una mente enfocada. Debemos sacar de nuestro corazón el ser de doble ánimo, porque el de doble ánimo es inconstante, ¿cierto?, en sus caminos. O sea, tiene dos caminos, hoy va por acá, mañana coge otro camino. Tarde que temprano no termina haciendo nada. Muchas veces los creyentes se perturban a causa de las circunstancias, porque no cultivan una mente sencilla, enfocada. Circunstancias siempre las habrán, negativas, pero si somos enfocados como el apóstol Pablo, vamos a seguir adelante, y esa es la enseñanza que nos da el Señor en esta mañana. Debemos estar enfocados, tener una mente claro. Filipenses 3:13 dice, no, una sola cosa hago. ¿Cuál era la cosa que hacía el apóstol Pablo? Agradar a Cristo, a través de ser un buen siervo, a través de ser un buen discípulo, a través de hacer lo que Dios le mandó. Una sola cosa hago. ¿A través de qué? A través de ser un buen esposo, a través de ser un buen padre, a través de ser un buen hermano.
Una sola cosa hago: agradar a mi Cristo. Agrade a Cristo, ¿cierto? A veces nos levantamos con el pie izquierdo, ¿no? Entonces, ahorita ni le saludo porque está bravísima. No, una sola cosa hago: ámela. Porque Cristo así lo pide y usted quiere agradar al Señor. Entonces, si nosotros a veces decimos, no, si se lo merece, si se ha portado bien, entonces ahí sí. Entonces no podemos hablar de alguien que pueda decir 100% me he portado bien. Alguna cosa por ahí se nos va a salir. Y eso va a ser razón de que diga, no, hasta ahí nomás. Y se me vaya el gozo. Porque no hay mayor gozo que vivir haciendo para lo que fuimos creados. Dios le dio un hogar. Dios le diseñó para que sea parte de ese hogar. Y no hay mayor gozo que disfrutar ese hogar haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Por eso es que mucha gente, cuando por diversas razones, ¿cierto?, abre su hogar, desecha su hogar, bota a la familia, ¿usted cree que esa persona es feliz? No es feliz. La culpa le come, le quita la paz. ¿Por qué? Porque dejó de hacer algo para lo que fue creado. No nos equivoquemos, hermanos. Cuando Dios le da algo es porque sabe que usted tiene la capacidad que Dios mismo le dio para que pueda disfrutar de eso. Tiene un hogar, usted tiene la capacidad para disfrutar de eso. No diga, mis hijos se me están yendo de las manos. Usted tiene la capacidad para no tenerlas en las suyas, sino entregarlas en las manos de Dios, que van a estar mejor que en las nuestras. Y disfruta de ellos. Y disfruta de esa gracia, ¿cierto? Entonces, miren qué importante es que nosotros estar enfocados para lo que hemos estado, para lo que hemos sido puestos, con una mente sencilla, ¿cierto? Tener una misma comunión, tener un mismo parecer, tener una misma fe. Otra característica que debemos cultivar en nuestras vidas para enfrentar a las circunstancias, a las personas, como hemos hablado, es tener una mente sumisa. Y eso hoy día como que no nos agrada, ¿no? Con lo que ahora el sistema enseña en relación a que humildad es sinónimo de debilidad. Eso enseña el mundo ahora, ¿no? Ahora es no te dejes, ¿cierto? Ahora voy a hacer valer mis derechos. Por ahí hay gente peleando ahí solitos. Y más bravos cuando no se les para asunto. Claro. Cuando yo digo tengo mis derechos, es como que Dios, ¿dónde está entonces? ¿Qué fe es esa? Cuando digo mis derechos, Dios es el único que tiene sus derechos. Él es el único y que tiene la autoridad para enviarme un rayo y acabarse todo. Pero a veces nos torcemos. Viene el orgullo, viene la soberbia, que es todo lo contrario a tener una mente sumisa. Filipenses 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Yo he hecho esto por mí. Eso es del diablo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno y a los demás como superiores a él mismo. Haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero muchas veces estamos mis derechos. Y a la lógica del hombre, sí, pues no. Tengo como 20,000 derechos. Y como no todos se cumplen, me frustro. Se me ve el gozo. No es así. La Biblia dice que nosotros no merecíamos nada. Cuando yo creo que merezco algo, ahí es cuando me desenfoco. Todo es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Segunda de Corintios 4, versículo 1, dice el texto: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido. El apóstol Pablo dice que lo que es
es porque recibió una misericordia de Dios. ¿Qué es una misericordia? Un regalo inmerecido. Algo que no merecíamos y Dios nos los dio. Cuando uno tiene ese concepto, ¿qué derechos, pues? ¿Qué derechos? Si lo que soy no lo merecía y Dios en su gracia me ha dado. ¿Merecía un hogar? Yo no merecía un hogar. Y no quiero pecar de falsa humildad. No, porque yo sé lo que era en la vida. No merecía el hogar que tengo. Pero Dios me extendía su misericordia. Me extiende su gracia y me da un hogar. Y ahí estoy reclamando mis derechos. ¿Cómo puedo yo reclamar derechos cuando el principio es no mereces nada? Es que yo he hecho esto. Es que yo me he rajado, yo he trabajado, he hecho. ¿Quién te dio la fuerza? ¿Quién te dio la sabiduría, la inteligencia? Dios. No éramos nosotros. Es Dios que te puso donde te puso. Dios es el que te sostiene. Dios es el que te tiene donde te tiene. Un día puede quitarnos su misericordia, sí, porque Él la da, Él la quita. Entonces preferible disfruto de la misericordia de Dios mientras me la da, porque algún momento sé que me la quita. ¿Y quién soy yo para decirle, Señor, por qué me quitas? No merecía. Disfruto mientras la tuve. ¿Y cómo la disfruto? Haciendo lo que Dios me mandó a hacer en eso. Disfruto de aquello, pues. Entonces, uno debe tener una mente sumisa. Como dice el texto, nada hagas por contienda, nada hagas por vanagloria, antes más bien con humildad. Nosotros debemos evaluarnos que lo que hacemos, ¿cuál es el espíritu con lo que hago? Voy a hacer esto para que vean, no me dejo, ¿cierto? Yo soy Juan sin miedo. Sí, yo conozco un montón de Juan sin miedos. ¿Sí? Y no porque no le tengan miedo a nadie, tienen miedo. Y una forma de defenderse de ese miedo que tienen es atacando. Eso es una expresión de una persona que vive sumida en los temores. Ataca, se defiende porque vive con miedo. Y por eso hace lo que hace. Y le quita el gozo y no disfruta. Cuando usted aprende, cuando yo aprendo el principio de la sumisión, en el hecho de que no soy nada, no merezco nada, todo lo que tengo lo disfruto, porque sé que es una gracia de Dios. Si no, de pronto, si yo creo que yo hice algo por la iglesia, entonces voy a comenzarles a ver los 10 peros de cada uno. Y cada vez voy a venir siempre amargado, porque no cambian. ¿Se da cuenta? Pero yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada en la iglesia. Eso es un regalo de Dios. Entonces disfruto ese regalo de Dios. Disfruto con mis hermanos. Porque ¿qué derecho puede tener alguien que recibió algo que no se lo merece? ¿Qué puedo reclamar? Pero cuando no hay una mente sumisa al orden del día, pues, a la lógica del hombre, pues sí, ahí tengo mis 20,000 argumentos. A los ojos de Dios, de esos 20,000 argumentos se deshacen. ¿Sí? Disfrute, hermano, disfrute de la misericordia que hoy está teniendo. Tiene papás, disfrute, es una misericordia de Dios. Tiene hijitos, disfrute, es una misericordia de Dios. Tiene trabajo, disfrute, no vaya enojado a trabajar, disfrute de esa misericordia. Es parte de una iglesia, disfrute de su iglesia, del lugar donde le ha puesto el Señor. Algún rato se acaba. ¿Qué tal? Algún rato se acaba. Disfrute de los niños en la célula. Algún rato se acaba. Disfrute del ministerio. Ay, otra vez tremendo viaje, irse allá a cantar en San Cristóbal. No, hay que disfrutar. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando mi ñaño me apoyaba en los martes en el culto. Ahí estábamos, 4 estábamos ahí, cantando alabanzas y enseñando la palabra, como 10 años, pero disfrutando.
No, la carga de ir y tocar y nadie me ve. ¿No? Hay gozo ahí en disfrutar porque Dios me está viendo. Ay, que ver, ir y solo los 4 de siempre ahí oyendo el estudio bíblico. No, pues hay gozo. No era la cantidad, era el privilegio que Dios nos había dado. Yo tuve ese privilegio, 10 años, de enseñar la palabra en Guamaní, en Villaflora, los martes, y se acabó. Ya no hay culto de los martes de estudio bíblico. Pero disfruté mientras pude, pues, mientras hubo. No estaba molesto, pues, porque había o no había gente. Estaba gozoso. Y me deleitaba porque era para el Señor. Se acabó esa misericordia. ¿Qué va a decir el Señor? ¿O va a estar preocupado en que cuándo abren el culto de los martes? ¿Cuándo abren el culto de los martes para seguir enseñando? No. Dios es el que hace. Disfrute. Y para eso necesitamos una mente sumisa. Disfrute. Es algo lindo. Es algo maravilloso que Dios nos concede, que nos da. La gente, las naciones, están que se muerden los unos a los otros, porque se sienten maltratadas, se sienten marginadas, se sienten que han sufrido injusticias. Alce la mano el que nunca ha sufrido una injusticia. ¿Cierto? El que nunca ha sufrido una injusticia. A ver, alce la mano. ¿Cierto? Todos hemos sufrido injusticia. Todos. Porque así es. Vivimos en un mundo duro, difícil. Mas el creyente, cuando asume en su corazón una mente sumisa, no espera ser servido por otras personas. Él sirve a los demás. Y no hay mayor gozo que hacerlo. De esa manera consideramos que el bienestar de los otros es más importante que el propio mismo. Considero que los planes del Señor son mucho mejor que los nuestros. Considero que en realidad, ¿cierto? Dios en su gracia bendecirá al humilde. Lucas 14:11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Entonces es mejor tener una mente sumisa. También debemos cultivar una mente espiritual. Tenemos que tener una mente espiritual. ¿Sí? Pensar en lo espiritual, no en lo terrenal. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde estaba puesta la mirada el apóstol? En los cielos. Allá estaba puesto. Sí, él estaba enfocado en los cielos. Allá dice, no, ahí está, ahí es mi ciudadanía. Sí, donde está mi Señor, donde está mi Salvador. Entonces, cultivar una mente espiritual habla de que las cosas, los tesoros que acá hagamos tengan una trascendencia eterna. Tengan una trascendencia, ¿sí?, para la eternidad. Y tenemos nosotros ese privilegio de hacerlo. Piensa en las cosas eternas, hermano. Algún momento lo que está acá, lo que vemos, se va a acabar. ¿Sí? Pero Dios no, Dios es eterno. La mirada es puesta en Él. Confíe, es cierto que el Señor se adelantó a preparar morada. Así dice Juan 14. Él se adelantó a preparar una morada para nosotros. Cuando partamos de esta tierra no es que nos vamos a ir a la nebulosa. No. Vamos a un sitio que Papito Dios le dijo a su Hijo que nos prepare. Una morada celestial que la Biblia llama cielo. Donde no más dolor, no más lágrimas, no más quebrantos, no más injusticias, no más tristezas, no más nada. Eso es cultivar una mente espiritual. Donde, cierto, no tengo limitaciones de solamente me dijeron que solo toque 1 hora, que le alaba al Señor 1 hora. No, allá a las 24 horas. Dice que los ángeles le alaban al Señor a tiempo y fuera de tiempo y le alaban y le exaltan. Y la gente, cierto, gente incontable, dice que están vestidos con vestiduras blancas, alaban al Señor día y noche y le alaban. Allá no hay límite para tener el gozo del Señor.
Entonces eso debemos de hacer, que todas nuestras decisiones, que todos nuestros proyectos, que nuestros anhelos siempre estén enfocados a lo eterno, al eterno. Sí, está bien que uno inculque a los hijos a que sea un buen profesional y que te gradúes, y que no solo te gradúes, sino que hagas una maestría, y no hagas una sola maestría, haz un doctorado y métete, está bien, excelente. Pero muchas veces como padres fallamos, ¿cierto?, en inculcarles la eternidad, ¿cierto? Qué triste que de pronto todo un máster, con todo su conocimiento, con toda su potencia, digamos, su destino es el infierno. Porque esa es la verdad. Entonces, la educación de los hijos está enfocada en esos aspectos, en el aspecto social, en el aspecto espiritual, en el aspecto emocional. Como padres somos maestros, pero muchas veces nos descuidamos de esa área, de enseñarles que hay un Dios que está presto, ¿cierto?, a perdonarles y a concederles una comunión para siempre. Mente espiritual, ¿cierto? Qué lindo que es cuando un empresario coge a sus trabajadores y les enseña a progresar. No quiere tenerles ahí, sino que les enseña, sal adelante, tú también puedes ponerte tu empresa. Mente espiritual, que crezca la gente, que sea agradecida. Siempre debemos tener esa mente, hermanos, que crezcamos en cualquier aspecto, con los valores correctos, ¿cierto? Y que debemos tener las condiciones y las aptitudes. ¿Qué va a hacer eso? ¿Qué implica, cierto, una disciplina? ¿Qué implica, cierto, como el atleta que se esfuerza para llegar a la meta? Y eso habla de tener un vigor. Debemos tener siempre una visión de extranjeros. Somos peregrinos nada más en este caminar. ¿Sí? Es como si usted se va de vacaciones y llega allá y no está pensando pues comprar algo ahí, porque está solo de vacaciones, está solo de pasito, peregrino. Usted, cierto, va a fundarse en donde usted sabe que es, donde va a quedarse, y el creyente sabe que es en la eternidad, en el cielo, con nuestro Señor bendito Jesús. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 3 habla de que estima, de que prosigue, de que espera, ¿sí?, que descansa en el Señor, que habla en su gracia, que habla en su misericordia. ¿Sí? Tiene una mente espiritual. Este es el enfoque, ¿sí?, que tengamos siempre ese sentir. Y eso no nos va a robar el gozo, eso va a aumentar el gozo del Señor. Y para terminar, ¿cierto?, otra actitud que debemos tener es la mente segura, tener una mente segura. La seguridad viene a través de la paz. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, ¿cierto? Aquí la palabra es, dará seguridad vuestros corazones y vuestros pensamientos, vuestras mentes, en Cristo Jesús. Aquí esta palabra guardará también tiene la idea, ¿cierto?, de estar en guardia, de vigilar, que estemos en paz, que estemos seguros, ¿sí? Ya que la preocupación, iglesia, es sencillamente el error de pensar incorrectamente y de sentir incorrectamente en el corazón acerca de las circunstancias, acerca de las personas y acerca de las cosas. Pero si tenemos una mente sencilla, enfocada, tenemos una mente sumisa, un corazón humilde, tenemos una mente espiritual, mis tesoros son arriba, no nos será difícil, hermanos, vencer toda preocupación, porque la paz que sobrepasa todo entendimiento estará en nuestras vidas, guardará nuestros corazones, nuestras mentes. Entonces, vez tras vez el apóstol Pablo nos habla de estos principios de vida para que en realidad podamos tenerlo. Habla de que la paz de Dios, el texto de Filipenses 4, habla del poder de Dios, habla también, cierto, de la provisión de Dios. Eso nos da paz. Yo puedo ofrecerles a mi familia seguridad y puedo tener el anhelo de decirles, pero no puedo estar 100%
de que pueda darla. No soy infalible, soy falible. Hoy estoy de pie, mañana no sé si esté. ¿Y esa promesa dónde queda? Pero Dios no es como nosotros. Él promete que es el Dios de paz. A tiempo y fuera de tiempo es el Dios de paz. Él promete que Él es un Dios de poder. A tiempo y fuera de tiempo es el Dios que le va a dar el poder. Él promete que es el Dios de provisión. Dios es el Dios que proveerá a tiempo y fuera de tiempo. Por eso es que el creyente tiene la paz de Dios para guardarnos. Y el Dios de paz para guiarnos. Y esa paz viene cuando nosotros oramos de manera correcta. ¿Sí? Por nada estéis afanosos. ¿Sí? Porque el afán, como hemos visto, nos quita el gozo. Más bien sean conocidas vuestras peticiones con toda acción de gracias y ruegos y súplicas. Y en esa condición dice, no, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí?, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Por tanto, cuando pensamos de manera correcta y vivimos de manera correcta, esto nos da seguridad. No tenemos que andarnos escondiendo, no tenemos que andar ahí, ¿cierto?, tras sombras, sino de frente, como se dice, ¿no? Yo tengo un amigo que él en su etapa de adolescencia y de juventud llevó una vida mala. Y él, por vivir esa vida mala, veía a la policía y se escondía, se corría, andaba así, oía, corría, porque vivía una vida mala, era un delincuente, ¿sí? Y él me decía que era RC, me decía. Dice, yo soy RC, me decía. Ratero conocido. Eso me dijo él. Yo soy un RC, me dice. No, en serio. Porque yo sé, oye, ¿por qué te escondes? No, es que yo soy un RC, dice. A mí me conocen toditos, dice. Dios viene a su vida, le transforma, le cambia, le hace otra persona. Si ustedes le conocieran a él, no creyeran lo que era antes. O sea, es un hombre transformado, un hombre renovado, es otra persona. Ahora él no se esconde de la policía. Ahora él está así, alto, no baja la mirada, porque ya no tiene que ocultar nada. ¿Por qué? Porque ahora vive correctamente, ¿cierto? En su corazón vive la verdad bíblica, en su corazón está la paz de Dios. Sabe que el Dios de paz le guarda, le cuida. Sus pensamientos están enfocados en la eternidad. Entonces él ya no se agacha, él ya no está ahí, ya no ve al policía. O me sabía decir él, no, bebé, él es agente, sabía decir, de los que andan de civil. Él es agente, decía, porque se conocían mutuamente. Pero ahora no. Ahora él anda bien. No tiene por qué agachar la mirada, porque procesa las cosas como Dios quiere que lo hagamos. Entonces vemos que de esa manera, ¿cierto?, Dios en su gracia y misericordia nos va a conceder la victoria sobre toda preocupación, sobre toda persona que de pronto se pueda ensañarse sobre nosotros, sobre todas las cosas que puedan quitarme la paz de que no tengo esto, el otro sí tiene. Eso hará que el creyente siga adelante, y para ello debo asegurarme de que lo soy, pues. Por eso es que la carta empieza diciendo, no, ¿cierto? Pablo, Timoteo, a todos los santos en Cristo Jesús. ¿Sí? Se está dirigiendo a los que hemos sido lavados y redimidos por la sangre de Cristo. Cuando usted sabe su identidad, cuando usted conoce quién es a los ojos de Dios, usted puede disfrutar a plenitud la vida plena y abundante que nuestro buen Dios nos ha concedido. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, una vez más en esta mañana, en el nombre de Jesús, venimos como el que no tiene fuerzas a pedírsela, Señor. Porque reconocemos, mi Dios, que somos seres limitados, seres que a través de las circunstancias que hemos tenido que, oh Dios, pasar, a través de las dificultades
que implica vivir en un mundo injusto, hemos tenido que soportar. Hemos bajado la mirada del autor y consumador de la fe. Y al bajar la mirada del Dios todopoderoso que me creó, que me salvó, el gozo se me ha quitado. Es por eso que hoy en esta mañana, Señor, pedimos en ese nombre que es por sobre todo nombre, pedimos en el nombre de Jesús, que usted sea en su gracia, oh Dios, direccionando nuestros pensamientos, direccionando nuestro caminar, direccionando nuestro hablar. Que podamos decir con convicción, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que pueda tener en mi corazón siempre el estimar como superior a los demás, como a mí mismo. Que pueda tener siempre una actitud de servicio hacia mi prójimo. Que pueda tener esa mente espiritual de declarar que mi ciudadanía está en los cielos y que el Dios de paz guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por eso que hoy reconozco mis errores, Señor. Reconozco que muchas veces he sido un hombre de doble ánimo. He sido un hombre que me he dejado llevar del orgullo. He sido un hombre que he dejado que mi mente se llene de mundanalidades. He sido un hombre que he sido llenado de preocupaciones. Y entiendo que eso es pecado, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, papito bueno Dios, por haber sido, Señor, oh Dios, de esa manera. Pero hoy, oh Dios, me acerco con confianza al trono mismo de la gracia, sabiendo que usted me escucha, sabiendo que usted está conmigo y que me perdona, Dios, toda maldad y que me perdona toda iniquidad. Padre Santo, su palabra, Dios, dice que debemos estar siempre regocijados. Esa es su voluntad, mi Señor. Y oro para que podamos estar en esa condición. Oro para que usted me ayude a reconocer esas oportunidades, para que pueda disfrutar, bendito Padre, las misericordias que usted me ha concedido. Oro para que seamos una iglesia, Dios, que nos deleitamos en lo que ha puesto en nuestras manos, Señor. Oro para que seamos esposos que nos deleitamos de nuestras esposas, padres que nos deleitamos de nuestros hijos, hijos que nos deleitamos de nuestros padres, que somos agradecidos, Señor, por la provisión que usted nos ha dado, Señor, a través del trabajo que nos ha concedido. Que haya un deleite en aquello, Señor. Que sea un deleite, Padre, oh Dios, la familia en la fe en la cual usted me ha puesto. Bendito Dios, porque todo eso trae gozo, todo eso trae paz, todo eso evidencia que el fruto del Espíritu Santo está en mi vida. Oro, papito bueno, para que así sea. Que no crea que estoy sola, que estoy solo, que su presencia es la que me ha sostenido, me sostiene y me sostendrá. Que aunque, oh Dios bendito, haya tormentas, usted es, oh Dios, el puerto seguro que yo voy a llegar. Que aunque ande, Dios, por aguas, no me voy a ahogar. Y cuando pase por el fuego, no me voy a quemar. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, oh Dios, por esas verdades que son vida y que traen esperanza a todo aquel que en ellas descansa. A usted le damos la gloria, mi Dios, a usted le damos la honra, en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Y le